Bienvenidos a la transmisión más especial, ambiciosa y profunda en la historia de esta mesa de análisis. Hoy vamos a apagar el ruido, vamos a hacer a un lado a los detractores, a los críticos de escritorio y a los opinólogos del centro del país. Hoy no venimos a defendernos, hoy venimos a celebrar. Hoy vamos a hacerle una auditoría de grandeza a la metrópoli que nos vio nacer, a la tierra que nos da de comer y al ecosistema que forjó nuestro carácter. Hoy vamos a hablar de mi querido Monterrey, y no lo vamos a hacer desde el romanticismo barato o la poesía vacía, lo vamos a hacer con el lenguaje que esta ciudad entiende, con datos duros, con historia corporativa, con orgullo industrial y demostrando por qué somos, indiscutiblemente, la joya de la corona de la economía mexicana. Vamos a empezar desde los cimientos, desde la geografía, porque para entender el ADN del regiomontano tienes que entender la hostilidad de su entorno. Vean el mapa, señores. Monterrey no nació en un valle fértil lleno de ríos navegables. No tuvimos el clima perfecto del centro ni las riquezas naturales del sur. Esta ciudad fue fundada en un horno, en un semidesierto rodeado de montañas de piedra caliza que te encierran y te obligan a mirar hacia arriba. El clima es extremo, el agua siempre ha sido un reto y la tierra no regalaba nada. Y ya salió el peine. Esa supuesta desventaja geográfica fue la mejor bendición que pudimos tener, porque cuando la tierra no te regala la fruta, tienes que inventar la máquina para procesarla. La hostilidad del entorno fue el primer filtro de calidad de nuestra sociedad. Los que se quedaron aquí hace siglos sabían que o trabajaban de sol a sol, o el desierto se los tragaba. Ese es el origen de nuestra inquebrantable cultura del esfuerzo. No somos trabajadores porque nos guste sufrir, somos trabajadores porque el ecosistema nos exigió ser rentables desde el día 1. Las montañas que nos rodean, el Cerro de la Silla, las Mitras, la Huasteca, no son solo paisajes para la foto, son murallas que forjaron un carácter de acero, una mentalidad de aislamiento productivo donde aprendimos que si no lo construíamos nosotros, nadie iba a venir de la capital a construirlo por nosotros. Ese aislamiento brutal fue nuestra primera gran ventaja competitiva. Al no tener oro que extraer para mandarlo a la corona en la época colonial, la burocracia del centro nos abandonó a nuestra suerte. No mandaron subsidios, no mandaron protección, no mandaron infraestructura. Los fundadores de esta tierra entendieron una regla de negocios que hoy sigue vigente en las aulas de nuestras maestrías en administración: si el corporativo te abandona, te vuelves autosuficiente o te mueres. Y el regiomontano decidió vivir. Desarrollamos una mentalidad de autonomía operativa. La lejanía nos enseñó que quejarnos no servía de nada, porque nadie nos iba a escuchar. Ese es el cimiento genético, la certeza absoluta de que el éxito de Nuevo León depende única y exclusivamente de las manos de los que habitan en Nuevo León. Y de esa geografía áspera nació el milagro industrial. Mi querido Monterrey no se puede explicar sin voltear a ver las chimeneas. A finales del siglo XIX y principios del XX, mientras otras regiones del país seguían atrapadas en modelos agrarios o esperando que la revolución les hiciera justicia, los pioneros regios estaban importando maquinaria pesada, analizando la cadena de suministro y fundando los pilares del capitalismo mexicano. Hablemos de fundidora, de cervecería, de vidriera, de Cemex. Nuestros abuelos y bisabuelos no construyeron simples fábricas, levantaron imperios corporativos. Trajeron la tecnología más avanzada del mundo a un valle polvoriento y lo convirtieron en la capital del acero, del vidrio y del cemento. Imagínense el nivel de visión periférica, la audacia de aquellos líderes de alta dirección que, sin internet, sin carreteras modernas, decidieron que Monterrey iba a proveer los materiales para pavimentar y construir no solo a México, sino a Estados Unidos y América Latina. Aquí no se heredaron títulos nobiliarios, aquí se heredó el conocimiento de cómo operar un alto horno, cómo optimizar una línea de ensamblaje y cómo calcular un retorno de inversión a 30 años. Ese es el verdadero orgullo regio. Nuestro abolengo no es de sangre azul, nuestro abolengo es de overol manchado de grasa, de turnos de 12 horas y de nóminas pagadas a tiempo. Pero la grandeza de Monterrey no se estancó en las viejas chimeneas. Lo que hace a esta ciudad invencible es su capacidad de reingeniería. No nos quedamos llorando cuando la vieja industria pesada tuvo que evolucionar. Agarramos el capital, lo reinvertimos y transformamos a Nuevo León en el hub tecnológico, logístico y de servicios más poderoso del país. Hoy, mi querido Monterrey es el imán absoluto del nearshoring. Mientras otros estados debaten ideologías, nosotros pavimentamos parques industriales, ampliamos aduanas y firmamos contratos transnacionales. Volteen a ver Apodaca, pesquería,
Santa Catarina. Las marcas más valiosas del planeta Tierra, desde la automotriz hasta la aeroespacial, no vienen a Monterrey por casualidad o por un subsidio gubernamental. Vienen porque saben que aquí está la fuerza laboral más capacitada, más disciplinada y más exigente del continente. Vienen porque el ecosistema de Monterrey garantiza certidumbre operativa. En Monterrey no hay lugar para la tibieza. El corporativo global sabe que el regio no se asusta con las metas de producción, no le tiene miedo al estrés y resuelve los problemas de la cadena de suministro en tiempo real. Somos el motor de repuesto de Norteamérica. Y todo este portafolio de inversiones no se sostendría sin nuestro segundo gran pilar, la excelencia académica. El regio entendió desde hace décadas que el músculo sin cerebro no escala. Y por eso, mi querido Monterrey es también la capital del conocimiento aplicado. Instituciones como el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Autónoma de Nuevo León no son simples escuelas, son incubadoras de talento de alta dirección. Aquí no se forman estudiantes para que memoricen libros, se forman estrategas, ingenieros de procesos, analistas financieros y líderes de proyecto. El ecosistema educativo regio está diseñado para responder a las necesidades exactas de la industria. Y lo más hermoso de esto es ver la movilidad social real. Ver al hijo del operario de la fábrica, que gracias a esa inquebrantable cultura del esfuerzo familiar, hoy está graduándose con honores, sacando su maestría y dirigiendo un piso financiero en Valle Oriente. Eso no te lo da el gobierno, eso te lo da una sociedad que valora la educación competitiva. En Monterrey, estudiar y trabajar al mismo tiempo no es una excepción, es la regla de oro, es el requisito mínimo indispensable para sentarte en la mesa de los grandes. Y si crees que con una licenciatura basta, estás fuera del mercado. Aquí la raza saca diplomados, se certifica en estándares de competencia y cursa maestrías los fines de semana porque el nivel de exigencia no perdona. Ahora, pasemos al tercer pilar de este elefante de acero, nuestra arquitectura y visión urbana. Los detractores, en su infinita ignorancia financiera, se burlan de nuestros rascacielos. Nos dicen que de qué sirven tantos edificios altos si abajo hay tráfico. Nombre, cállate. ¡Qué miopía corporativa! El skyline de Monterrey, desde San Pedro Garza García hasta el centro histórico, no es un capricho estético, es una cadena de suministro vertical. Cada torre que se levanta en Valle Oriente o en la Avenida Constitución es un ecosistema financiero que alberga corporativos transnacionales, despachos legales de calibre internacional y fondos de inversión que dictan el rumbo del país. Construir hacia arriba en Monterrey es la máxima expresión de que nuestra ambición no tiene techo. Cuando un extranjero aterriza en Mariano Escobedo y maneja por Morones Prieto viendo ese muro de cristal y acero recortado contra las montañas, entiende inmediatamente que no llegó a una provincia, llegó a un centro de negocios global. Nuestros edificios son monumentos a la inversión privada, levantados sin un solo peso de subsidio federal, pagados con el flujo de efectivo que generamos nosotros mismos. Pero el verdadero activo fijo de Monterrey no es el cemento, es la psicología de su gente, es nuestro protocolo de comunicación. En el sur del país se ofenden porque dicen que los regios estamos enojados, que somos golpeados para hablar, que no usamos el tacto. Puro cuento. Nuestra forma de hablar es simple y llanamente economía del lenguaje. En una ciudad donde el tiempo es dinero, donde la línea de producción no se puede detener y donde la eficiencia lo es todo, no tenemos tiempo para romantizar una instrucción. Si un proceso está mal, se dice que está mal de frente y se corrige en el acto. No es falta de educación, es asertividad gerencial. El foráneo que se asusta con la franqueza regiomontana es porque viene de un sistema burocrático donde la forma importa más que el fondo, donde se la pasan adornando los problemas en lugar de resolverlos. En Monterrey, la cortesía más grande que le puedes hacer a un socio, a un empleado o a un cliente, es decirle la verdad cruda y rápido para no hacerle perder su tiempo ni su retorno de inversión. Y esto me lleva al fenómeno sociológico más fascinante de Nuevo León, la migración productiva y cómo Monterrey abraza al foráneo. Se ha vendido la mentira de que somos una sociedad cerrada y elitista. ¡Qué bañados! Monterrey es la verdadera isla Ellis de México, la aduana de los sueños para el que está dispuesto a sudar la camiseta. A esta ciudad llegan miles de compatriotas de Veracruz, de San Luis, del Estado de México, huyendo de la falta de oportunidades de sus regiones. Y escúchenme bien, al ecosistema regiomontano le importa un reverendo cacahuate tu código postal de origen o tu apellido. Aquí el filtro es brutal pero justo, si llegas a Nuevo León, te metes a la trinchera, respetas nuestras leyes, adoptas la inquebrantable cultura del esfuerzo y produces resultados, Monterrey te absorbe. En 5 años ya tienes tu crédito Infonavit, en 10 ya pusiste tu propio negocio, y tus hijos ya son regios de corazón. No discriminamos por origen,
Discriminamos por mediocridad. El que viene a quejarse, el que viene a pedir limosna gubernamental o a exigir sin aportar, el mismo mercado lo expulsa y lo manda de regreso en el próximo autobús. Somos duros, sí, pero somos la red de seguridad laboral más grande de la República. Hablemos también de cómo manejamos las crisis, porque es ahí donde el ADN de esta ciudad brilla con más fuerza. Cuando la naturaleza nos golpea, cuando un huracán como el Gilberto o el Alex nos destroza la infraestructura, o cuando la sequía amenaza con paralizarnos, ¿qué hace el regiomontano? ¿Nos sentamos a llorar esperando que la Federación nos mande un cheque de rescate? Jamás. En las peores crisis, es la iniciativa privada, la sociedad civil y el ciudadano de a pie quienes sacan la casta. Son los empresarios los que prestan la maquinaria pesada para limpiar los ríos, es la misma raza la que hace cadenas humanas para repartir víveres, son los ingenieros locales los que diseñan soluciones hidráulicas de emergencia. El centralismo nos ha fallado 1000 veces, nos cobran los impuestos más caros del país y nos regresan migajas en presupuesto, pero eso nunca nos ha detenido. Monterrey se reconstruye a sí mismo porque el orgullo de saber que no dependemos de nadie es el motor que nos levanta cada mañana. El gobierno no nos hace el favor de mantenernos, nosotros le hacemos el favor al país de seguir produciendo a pesar de la clase política. Y si ya analizamos a los gigantes transnacionales y a los grandes corporativos que cotizan en la bolsa, cometeríamos un error de auditoría gravísimo si no volteamos a ver el verdadero motor térmico de mi querido Monterrey, la micro, pequeña y mediana empresa. Allá en el centro del país tienen la idea errónea de que todos en Nuevo León nacemos siendo directores de corporativos. La riqueza más brutal y expansiva de nuestra ciudad no está solo en las torres de cristal de San Pedro, está en las bodegas de San Nicolás, en los talleres de Santa Catarina y en las flotillas de transporte de Escobedo. El regiomontano tiene el gen del emprendimiento incrustado en el ADN. Aquí, el empleado de la línea de producción no sueña con jubilarse en esa misma silla, el empleado está observando los procesos, está calculando mermas, está haciendo contactos y está ahorrando su flujo de efectivo porque su meta es salirse a los 5 años para poner su propio taller y convertirse en proveedor de la empresa que lo contrató. Esa es la verdadera movilidad social. En Monterrey, el fracaso de un negocio no es una mancha en tu expediente, es una maestría en administración de la vida real. Si abres un negocio de logística, una taquería, una consultoría o un despacho contable y quiebras, el ecosistema no te crucifica, tus colegas de la carnita asada te preguntan qué aprendiste del flujo de caja, dónde estuvo el error de la cadena de suministro, y te ayudan a capitalizarte para el segundo intento. Mi querido Monterrey es la incubadora de startups más cruda y efectiva de la República porque no dependemos de subsidios gubernamentales a fondo perdido. El capital semilla aquí es el ahorro familiar, es el préstamo entre compadres que se sella con un apretón de manos, y ese nivel de compromiso personal hace que el emprendedor regio defienda su margen de utilidad con uñas y dientes. Y para soportar todo este ecosistema emprendedor, tenemos que entender que Monterrey ya no es una ciudad, es una red metropolitana de alta complejidad. Los críticos que nos llaman pueblo grande tienen una ceguera geográfica monumental. Volteen a ver el anillo periférico industrial. San Nicolás de los Garza forjó el acero y la educación universitaria, Escobedo se convirtió en la bestia logística que mueve los tractocamiones hacia la frontera 24/7. Apodaca es la capital aeroespacial y de manufactura avanzada donde se ensamblan piezas que terminan en la órbita del planeta. Santa Catarina está absorbiendo las gigafábricas y la electromovilidad, y municipios como Juárez, Pesquería y Cadereyta son los pulmones de expansión que están recibiendo las inyecciones de inversión extranjera directa más agresivas del continente. Todo este tejido urbano funciona como los engranes de un reloj suizo. Ahora, pongamos un dato duro sobre la mesa que la sociología barata del centro siempre intenta ocultar, el rol de la mujer regiomontana en el sector productivo. Se nos acusa de ser una sociedad tradicionalista y conservadora. Ya salió el peine. Si fueran a nuestras universidades y a nuestros corporativos, se darían cuenta de que las mujeres en Nuevo León están destrozando los techos de cristal a base de puros resultados operativos. La inquebrantable cultura del esfuerzo no tiene género. Vean a las directoras de recursos humanos, a las gerentes de planta, a las ingenieras civiles dirigiendo obras en la carretera nacional, a las mujeres emprendedoras que manejan flotillas y negocios internacionales. La mujer regia no espera a que un programa de equidad de género le regale una cuota, la mujer regia entra a la sala de juntas, pone sus indicadores de rentabilidad sobre la mesa, demuestra que su estrategia financiera es superior.
y exige la silla de alta dirección porque se la ganó produciendo. Y hablemos de lo que pasa cuando todo este éxito financiero genera excedentes. Otra de las grandes mentiras que nos avientan desde la capital es que el regiomontano es avaro y que solo piensa en acumular riqueza. Nuestra filantropía y nuestra responsabilidad social simplemente operan bajo un esquema diferente, el esquema de la eficiencia privada. En otras regiones, la gente espera que el gobierno construya los hospitales, los parques y los centros de atención. Aquí sabemos que el gobierno es un administrador ineficiente. Por eso, el gran capital social de Nuevo León ha sido fondeado por la iniciativa privada. Volteen a ver la Cruz Roja, el Patronato de Bomberos, la Clínica Nova, el Parque Fundidora, el Parque Ecológico Chipinque. Son los empresarios, grandes, medianos y pequeños, junto con la sociedad civil, quienes arman fideicomisos, donan terrenos y auditan que cada peso llegue a quien lo necesita sin pasar por la burocracia estatal. Y si queremos entender por qué el regiomontano defiende tanto a su iniciativa privada, tenemos que darle una clase de historia en prestaciones laborales al centro del país. Allá nos acusan de ser capitalistas salvajes. Nombre, cállate. Décadas antes de que el gobierno federal siquiera soñara con inventar el Instituto Mexicano del Seguro Social o el Infonavit, aquí en mi querido Monterrey los empresarios ya habían resuelto el problema de la vivienda y la salud de su fuerza laboral. Los fundadores de la cervecería y la vidriera entendieron una regla básica de alta dirección: un trabajador enfermo o sin un techo digno, es un trabajador que no produce. Así que, sin pedirle un solo peso de subsidio a la capital, el capital privado regio compró terrenos, contrató arquitectos y construyó colonias enteras con servicios de primera para sus operarios. Levantaron clínicas privadas exclusivas para que las familias de los obreros tuvieran atención médica de primer mundo. El verdadero estado de bienestar en México no lo inventó un político en un escritorio del sur, lo inventó un industrial regiomontano con una hoja de cálculo. Y ese instinto de cuidar la salud se escaló a niveles estratosféricos. Hoy, los detractores nos ven como una simple fábrica gigante, pero ignoran que mi querido Monterrey es el hub de turismo médico más avanzado de América Latina. Los hospitales que se levantaron aquí, como el San José, el Christus Muguerza o el Zambrano Ayllón, no le piden absolutamente nada a los complejos médicos de Houston o de Europa. ¿Saben qué pasa todos los días en nuestros aeropuertos y carreteras? Cientos de ciudadanos estadounidenses y canadienses cruzan la frontera hacia el sur, no para ir a la playa, sino para venir a Monterrey a operarse el corazón, a hacerse tratamientos oncológicos o cirugías de alta complejidad. Vienen porque saben que el nivel de especialización del talento médico regiomontano es de clase mundial. Monterrey exporta salud. Pero el elefante de acero no solo domina la manufactura y la medicina, también conquistó los hábitos de consumo de todo el continente. Hablemos del retail, del comercio al detalle. El centro del país presume sus mercados tradicionales, pero Nuevo León sistematizó y corporativizó la forma en que los latinoamericanos compran todos los días. Si ustedes salen a la calle en cualquier estado de la República, en Colombia, en Chile o en Brasil, van a chocar de frente con un Oxxo. Esa tienda de conveniencia que está en cada esquina, que revolucionó la logística de última milla y la cadena de suministro rápida, nació aquí, de la mente de los estrategas de FEMSA. No es una simple tiendita, es la red de distribución logística más capilar y perfecta que existe en el mercado hispanohablante. Inventamos un modelo de negocio tan agresivo y tan eficiente que obligó a los bancos tradicionales a aliarse con ellos. Y para lograr este dominio logístico, tuvimos que dominar también el transporte. Los opinólogos se ríen de que en Monterrey hay puros tráileres. ¡Qué falta de visión! Escobedo, Allende y toda la periferia metropolitana son el hogar de las flotillas de autotransporte de carga más grandes y modernas de México. El verdadero pulso de la economía no se mide en la bolsa de valores de la CDMX, se mide en el flujo de tractocamiones que suben y bajan por la carretera a Laredo. Esos operadores regios, esos empresarios transportistas, son los glóbulos rojos que llevan el oxígeno a la economía nacional. Si los transportistas de Nuevo León deciden apagar los motores por 24 horas, las fábricas del Bajío se detienen, los supermercados de la capital se vacían y las aduanas de Estados Unidos colapsan. Ese es el nivel de poder operativo que manejamos. Y no crean que este elefante de acero domina solamente el movimiento físico de las mercancías. Si dominamos la logística en las carreteras, era una evolución natural que también íbamos a conquistar el flujo del capital.
Hablemos del sistema financiero regiomontano, un tema que al centro del país le genera úlceras. A finales del siglo pasado, el sistema bancario mexicano sufrió una crisis brutal y terminó siendo vendido a pedazos a corporativos extranjeros. Hoy, los bancos más grandes de México son españoles, estadounidenses o británicos, con una sola, gigantesca y orgullosa excepción, Banorte, el Banco Fuerte de México. Ya salió el peine. Mientras los demás cedían el control financiero al extranjero, el capital regiomontano dijo, aquí no nos rendimos. El regio retuvo su banco, lo capitalizó, lo expandió y hoy compite tú a tú contra los monstruos financieros globales, dictando las tasas de interés y fondeando el desarrollo del país desde un corporativo en Nuevo León. Pero la maquinaria financiera no se detiene en la banca tradicional. Volteen a ver San Pedro Garza García, específicamente Valle Oriente y el corredor de Margaín. Eso no es un simple municipio con dinero, señores, eso es el Wall Street de América Latina. En esas torres de cristal operan los family offices, los fondos de capital de riesgo y las casas de bolsa que administran fortunas transnacionales. El regiomontano moderno ya no solo hace dinero fabricando varilla o cemento, hace dinero comprando deuda, financiando startups tecnológicas y estructurando fideicomisos complejos. En Nuevo León entendimos que el dinero estancado se echa a perder, aquí el capital no se esconde bajo el colchón, el capital se inyecta en la vena del mercado para que se multiplique. Y este nivel de agresividad empresarial nos lleva a otro frente que hemos dominado y que el centro del país critica con una hipocresía monumental, los medios de comunicación y el entretenimiento. Allá en la capital se llenan la boca diciendo que en Monterrey hacemos televisión basura, que nuestros programas locales son un circo irreverente y que nos falta sofisticación. Nombre, cállate. Qué miopía corporativa tan bárbara. Lo que ellos llaman circo, los estrategas de medios de Nuevo León lo llaman monopolio de la atención y alta rentabilidad. Las televisoras regiomontanas, como multimedios, entendieron a la perfección a su mercado meta. Crearon un formato de televisión en vivo, hiperlocal, lleno de energía, que no le pide permiso a los intelectuales para ser exitoso. Y adivinen qué pasó, ese modelo, tan criticado por el centro, terminó exportándose a toda la República y a Estados Unidos. Hoy, la televisión regia dicta la pauta del entretenimiento popular. Las marcas se pelean a billetazos por anunciarse en nuestras transmisiones porque saben que el nivel de lealtad de la audiencia regiomontana no tiene comparación. Convertimos la idiosincrasia del norte en un producto de exportación altamente lucrativo. Y lo mismo hicimos con la música. ¿Quiénes llenan los estadios más grandes en Texas, en California y en la misma Ciudad de México? Nuestras bandas de música regional, nuestros grupos norteños. Transformamos el sonido del acordeón y el bajo sexto en una industria billonaria que genera miles de empleos, desde ingenieros de audio hasta promotores internacionales. Nuestra cultura no necesita el sello de aprobación de los críticos de arte de la capital, nuestra cultura tiene el sello de aprobación del libre mercado y del flujo de efectivo. Pero todo este imperio financiero, industrial y mediático colapsaría si no tuviéramos un pegamento social que mantenga unidos los engranes. Y aquí llegamos a la institución más sagrada, malentendida y poderosa de Nuevo León, la carnita asada. Y quiero que presten mucha atención, porque no voy a hablar de gastronomía ni de cortes de carne. La carnita asada del fin de semana es la obra maestra del networking regiomontano. Es la junta de consejo de administración más efectiva que se ha inventado en la historia de los negocios en México. En otras ciudades, cuando un empleado sale de la fábrica o el gerente sale del corporativo el viernes por la tarde, se desconecta, se aísla en su casa y no vuelve a ver a sus compañeros hasta el lunes. ¡Qué desperdicio de capital social! En mi querido Monterrey, el viernes por la noche o el sábado al mediodía, el ecosistema se reinicia alrededor del fuego. Y la magia de la carnita asada es que destruye instantáneamente las jerarquías verticales. Alrededor del asador, el director general, el supervisor de planta, el operario del montacargas y el proveedor externo están al mismo nivel. Comparten el mismo espacio, el mismo calor y la misma cerveza. Ese ritual genera algo que las escuelas de negocios llaman reducción de costos de transacción por alta confianza. Es decir, en un asador en Monterrey se cierran negocios con un apretón de manos que en la capital tomarían 6 meses de abogados y contratos burocráticos. Alrededor del carbón se recomiendan a los mejores plomeros, se consiguen entrevistas de trabajo para el hijo que se acaba de graduar.
se pactan alianzas estratégicas entre pymes y se resuelven los conflictos que la presión de la semana generó en la oficina. Cuando un foráneo se queja del humo en la ciudad los domingos, no está entendiendo que ese humo es el escape de una olla de presión social que acaba de liberar su estrés para arrancar el lunes listos para devorar el mercado. Es nuestro protocolo de integración de recursos humanos, fondeado por nosotros mismos, en los patios de nuestras casas. Y esta cohesión es la que nos hace impenetrables ante las divisiones políticas que tanto daño le hacen al resto de la República. Desde el púlpito del centro del país se fomenta la lucha de clases, se le dice al trabajador que odia al empresario, se sataniza la riqueza y se romantiza la pobreza. En Monterrey ese discurso marxista rebota contra un muro de acero. Aquí el trabajador no odia al empresario, porque el trabajador sabe que si aplica la inquebrantable cultura del esfuerzo, mañana él será el empresario. En Nuevo León respetamos la riqueza porque sabemos lo que cuesta generarla. Entendemos que el capitalista no es el enemigo, es el socio que pone el riesgo para que la nómina exista. Nuestra lucha no es de clases, nuestra única lucha es contra la ineficiencia, contra el reloj y contra la mediocridad. Y si hablamos de exigir resultados, de no conformarnos con la mediocridad y de manejar presupuestos de clase mundial, tenemos que auditar obligatoriamente nuestra industria del entretenimiento deportivo. Porque hasta en la forma en la que nos divertimos, el regiomontano aplica la inquebrantable cultura del esfuerzo y la rentabilidad. Allá afuera en el sur, los opinólogos deportivos se ríen de que vivimos obsesionados con el fútbol. Nos dicen que somos fanáticos, que somos una ciudad que se paraliza por un balón. ¡Qué falta de visión periférica! Lo que ellos llaman fanatismo, los directivos en Nuevo León lo llaman la industria deportiva más lucrativa del continente. Volteen a ver a nuestros equipos, a los Tigres de la UANL y a los Rayados del Monterrey. Esas no son simples escuadras de fútbol de fin de semana, señores, son corporativos de entretenimiento de altísimo rendimiento, respaldados por las dos empresas más poderosas del país, Cemex y FEMSA. Mientras en otros estados los equipos quiebran, piden subsidios al gobierno para no desaparecer o juegan en estadios que se están cayendo a pedazos, aquí en Nuevo León levantamos el Gigante de Acero, el estadio más moderno y costoso de América Latina, con pura inversión privada, y mantenemos al volcán latiendo como la plaza más pasional de México. Ya salió el peine. Nosotros no romantizamos el sufrimiento deportivo. El regiomontano paga el abono más caro del país, sí, pero a cambio exige plantillas de primer mundo. Exigimos que traigan a los mejores jugadores de Europa y Sudamérica, porque estamos acostumbrados a consumir excelencia. Y adivinen qué, el Estadio Regio no es solo una cancha de pasto, es la catedral del networking de alta dirección. En un palco VIP de Rayados o de Tigres un sábado por la tarde, se cierran más tratos transaccionales, fusiones comerciales y contratos de proveeduría que en 3 meses de juntas burocráticas en un ministerio público en la capital. Transformamos la pasión por un deporte en una maquinaria de flujo de efectivo. El Clásico Regio no es un simple partido, es un evento que inyecta una derrama económica brutal en restaurantes, hoteles, televisoras y comercios locales. Nuestra pasión factura, y factura en grande. Y habiendo auditado nuestra historia, nuestra industria, nuestra resiliencia privada y nuestra cultura, tenemos que voltear hacia el horizonte. Porque si algo le aterra a los críticos del centralismo, no es lo que Monterrey hizo en el siglo pasado, es lo que Nuevo León está a punto de hacer en las próximas 3 décadas. El regio nunca mira por el retrovisor, el regio proyecta a 20 años. Estamos frente a una reconfiguración de la cadena de suministro mundial, y mi querido Monterrey no está pidiendo permiso para sentarse en la cabecera de la mesa, ya nos sentamos y ya estamos sirviendo los platos. Los opinólogos de la capital se desgastan haciendo mesas de debate sobre ideologías políticas obsoletas, peleando por héroes que llevan muertos 100 años. Nombre, cállate. Mientras ellos miran al pasado, nosotros estamos debatiendo sobre infraestructura de electromovilidad. Estamos discutiendo cómo integrar la inteligencia artificial a las líneas de manufactura avanzada en Santa Catarina y Apodaca. Estamos analizando cómo el talento que egresa hoy de la UANL y del TEC de Monterrey va a dirigir los corporativos globales de ciberseguridad y biotecnología del mañana. Nuestro horizonte de planeación no es el próximo sexenio político, nuestro horizonte es el próximo salto tecnológico global. Y esa es una ventaja competitiva que no te da ninguna Secretaría de Estado, eso te lo da vivir en un ecosistema que respira, come y duerme pensando en la rentabilidad. Nuestra frontera comercial natural es Norteamérica. Ser bilingües, adoptar metodologías extranjeras de calidad y tener un pragmatismo corporativo brutal no nos hace menos mexicanos, nos hace los mexicanos más competitivos a nivel mundial.
Somos el puente de acero entre la cultura latina y el mercado más rico del planeta. Estamos a punto de recibir la Copa del Mundo en 2026, estamos atrayendo la mirada de los fondos de inversión de todo el globo terráqueo y no le pedimos permiso a la Federación para hacerlo. Hagamos un corte de caja final, familia del monterreyense. Se ha dicho hasta el cansancio que los regiomontanos somos soberbios, que somos unos creídos. Falso. No confundamos soberbia con la seguridad inquebrantable del que sabe cuánto vale su trabajo. La soberbia es exigir beneficios sin haber aportado nada, el orgullo regio es exigir lo que nos corresponde porque ya pagamos la factura por adelantado con jornadas exhaustivas, con innovación y con el pago puntual de nuestros impuestos. Cuando el resto del país nos voltea a ver con resentimiento, lo que en realidad están viendo es el reflejo exacto de todo lo que ellos podrían ser, si dejaran de esperar que un gobierno paternalista les resuelva la vida y adoptaran nuestra inquebrantable cultura del esfuerzo. A ti, joven regiomontano, o a ti, foráneo que llegaste a esta tierra a sudar la camiseta y ya te ganaste con sangre y sudor el derecho de llamarte regio, no permitas que nadie, nunca, te haga sentir mal por exigir resultados rápidos, que nadie te avergüence por hablar de frente, por querer ganar dinero limpio y por buscar el éxito corporativo. Eres el heredero de un linaje de hombres y mujeres que domaron un desierto estéril y lo convirtieron en la capital industrial de América Latina. Tu obligación no es pedir disculpas por tu éxito, tu obligación es seguir hipertrofiando tu intelecto, seguir estudiando tus maestrías, seguir trabajando y seguir demostrando que la mejor política pública que existe en el mundo es una empresa abriendo sus puertas a las 7 de la mañana. A los detractores, a los que nos tiran hate desde la comodidad del sur, sigan ladrando. Mientras ustedes dedican horas a escribir en redes sociales que Monterrey no tiene agua, que apestamos y que somos unos materialistas, nosotros seguimos levantando rascacielos en la Avenida Constitución, seguimos captando la inversión extranjera directa y seguimos manteniendo a este país a flote financieramente. Sus críticas son simplemente el impuesto que le pagamos al éxito. Nosotros no tenemos tiempo para odiarlos de regreso, estamos demasiado ocupados administrando el motor económico de la República Mexicana. Mi querido Monterrey es un elefante de acero. No pedimos limosna cuando nacimos en el aislamiento, no pedimos rescates cuando los huracanes nos destrozaron, y no vamos a pedir permiso para liderar el futuro de Norteamérica. Esta es la tierra donde el esfuerzo es la única moneda de cambio válida, donde el asador nos une y donde el trabajo duro nos hace absolutamente invencibles. Siéntanse profundamente orgullosos de esta máquina perfecta de producción que llamamos hogar. Gracias por acompañarme en esta hora de auditoría corporativa y social. Saludos cordiales, a seguir elevando los indicadores, y como siempre, puro para adelante.